Bueno, entonces continuamos con lo que es la definición de artística, ¿no? Ya para ustedes ya es de conocimiento general, pero es bueno recordar un poco de qué se trata, ¿no? Lo que es educación cultural y artística, hacia dónde vamos. Siempre he venido recalcando esto durante los años anteriores, que es muy importante también estudiar esta materia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso nos enseña a ser un poco tolerantes, un poco tranquilos, tener paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí a leer lo que dice. La educación es un proceso que permite a una persona asimila y aprenda conocimientos. Las nuevas generaciones logran adquirir los modos de ser de las generaciones anteriores y se produce una conciencia cultural y conductual. Con la educación el sujeto adquiere habilidades y valores. Claro, yo entiendo que papá, mamá o cualquier persona que esté a cargo de usted, ¿no es cierto? El objetivo fundamental es de que se eduque, ¿no? Que tenga una educación buena, que tenga valores, que tenga actitudes de superación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que dice que es el arte. El arte, por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan una visión sensible por sobre el mundo, tanto real como imaginaria. Los artistas apelan a los recursos plásticos, sonoros o lingüísticos para expresar sus emociones, sensaciones e ideas. Claro, ¿no es cierto? A través del arte, como también habíamos conversado, ¿no es cierto? Expresamos nuestro sentir, nuestra forma de pensar, de ver las cosas, ¿no es cierto? Habíamos hablado alguna vez de que no es lo mismo ponerme a dibujar en esta época que haber dibujado en épocas anteriores, un poquito atrás, ¿no es cierto? Hablemos de año 2019, por ejemplo. Entonces ahí yo tenía otra forma de dibujar, a lo que hoy voy a dibujar, entonces muy diferente, ¿sí? La educación artística, por lo tanto, es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística. En este sentido, este tipo de educación contribuye al desarrollo cultural del hombre, ¿no es cierto? Entonces todo esto está reconocido por organismos internacionales, ¿no? Mira aquí la UNESCO, sí, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, de la Ciencia y la Cultura, sí. Entonces es uno de los organismos internacionales que más se preocupa por la educación artística. De ahí que se frecuenta, que prepara distintos eventos que giran en torno a la misma. Este sería el caso, por ejemplo, de la Semana Internacional de la Educación Artística, que se llevó a cabo en el año de 2012, ¿sí? También tenemos que el gobierno de España da mucha importancia a la educación cultural y artística. El Ministerio de Educación de este país también está enfocado en que la educación artística se trabaje de manera ágil y prolija, ¿no es cierto? Que no se vaya perdiendo los conocimientos que se adquirieron, ¿no es cierto? Entonces sí es muy importante ir expresando lo que sentimos a través del dibujo, del arte, de la escultura, etcétera, etcétera, ¿no? La noción del arte, dice, la noción del arte, ¿sí? Cambia con el correr del tiempo, ¿sí? Correcto. La educación artística, por lo tanto, debe adaptarse a esas modificaciones. En la antigüedad, por ejemplo, el arte tenía específicamente una función ritual mágica, ¿sí? Algo que fue perdiendo con los siglos, algo que se fue perdiendo con los siglos, ¿sí? Claro, hoy en día ya casi no se dan esos rituales como era antes, ¿no? Un ritual al sol, a la luna, al maíz, a las montañas, etcétera, ¿no? Hoy poco se ve eso, ya no se ve mucho en estos tiempos. Por eso digo es que también los artistas ya no existen mucho, acá pintores ya se van perdiendo. Entonces, difícilmente se recuperará lo que anteriormente se pudo tener, ¿no? En cuanto al arte. La educación artística, por lo tanto, sí, la educación artística, por lo tanto, reproduce parámetros de su época al difundirlos entre los alumnos. Sin embargo, su objetivo no debe ser una copia o imitación, sino el desarrollo individual de cada estudiante. La educación tiene que dar herramientas necesarias para que el sujeto actúe en ellas y puedan explorar su potencial. Ustedes que ya están en bachillerato, ¿no es cierto? Ya deberían pues dibujar ustedes, ¿no es cierto? Hacer un dibujo de su creación. Ya deberían imaginar hacer algo de eso. Bueno, de ese tema ya hablaremos despuesito porque le iban a tener que hacer algo así, ¿no? La educación plástica, la educación musical y la educación expresiva del cuerpo son algunas de las disciplinas que forman parte de la educación artística, una asignatura que no suele recibir demasiada atención en los currículos escolares, ¿cierto? En la educación artística no le hacen ni caso a veces, ¿sí? Lo dejan a un lado, pero en este caso el colegio también ha puesto mucho para que
para que, ¿cierto? Para que esta materia pues siga adelante y no se quede ahí estancada, ¿no es cierto? Por eso ya no se eliminó la educación cultural y artística en este año, porque según el ministerio este año no debería haber habidas, pero es conscientes de la necesidad de que usted necesita cultura, pues se continúa con esta materia, ¿no? Eso sería más o menos todo lo que es la educación artística. ¿Qué es educación cultural artística, no? Ya usted puede ver, ¿no es cierto? Puede ir asimilando de qué se trata esto, ¿no? Por eso aquí dice una definición muy clara de lo que es educación cultural y artística. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con las preguntas respectivas.